¿Dónde y cuándo se originó la civilización? ¿Tenemos algunas huellas o evidencias de una civilización antediluviana? ¿Cuáles son las evidencias que han sido descubiertas y cuáles contradicen las hipótesis actuales? Si surge una evidencia que difiere de la teoría predominante dentro de la comunidad científica, muchas veces se omite a hablar de ella y se oculta la información pertinente. Este tipo de actitud puede tener graves consecuencias, ya que obstaculiza el progreso científico. Es importante reconocer que la ciencia debe estar abierta a la exploración de nuevas ideas y perspectivas sin prejuicios o limitaciones impuestas por creencias establecidas. Solo así se pueden lograr avances significativos en nuestro conocimiento del mundo que nos rodea. Entre los secretos ocultos en los confines de la arqueología se encuentran antiguos mapas que encierran información acerca del pasado de la humanidad, revelando evidencias que han permanecido ocultas por siglos. Las observaciones de civilizaciones antiguas han proporcionado un conocimiento profundo de su cultura, tecnología y costumbres. Las ciudades antiguas, cuya antigüedad ha sido estimada a lo largo de los siglos, son testimonios de las antiguas sociedades que alguna vez habitaron la Tierra. Los geólogos han realizado descubrimientos fascinantes en relación a la gran esfinge de Giza en Egipto, lo que ha arrojado luz sobre su historia y significado. Todo esto ha llevado a cuestionar aspectos importantes de la historia de la civilización y ha dado lugar a nuevas teorías sobre su origen y evolución. Watching from the outside, stuck on repeat on the inside, falling asleep in the cab ride. Maybe next time. Enigmas del pasado. Capítulo 3. Las huellas antediluvianas. Desde tiempos ancestrales, los navegantes poseían un conocimiento de la Tierra que ha dejado perplejos a muchos expertos. ¿Cómo pudieron estos marinos antiguos conocer con tanta exactitud la geografía y los secretos ocultos de la Tierra mucho antes de la tecnología moderna? Sus conocimientos parecen haber sido transmitidos a través de las generaciones desde una fuente desconocida.
A pesar de las hipótesis y la investigación exhaustiva, la comprensión completa de la habilidad de los antiguos marinos para navegar por tierra y por mar sigue siendo un enigma. Las teorías elaboradas y los datos recopilados hasta ahora no han proporcionado una explicación completa de su conocimiento. La habilidad para navegar a través de los mares, con precisión y conocimiento de los patrones climáticos y las corrientes oceánicas, sigue siendo un misterio que desafía la explicación científica. A través de los siglos, su conocimiento ha resistido la prueba del tiempo y sigue siendo objeto de fascinación y estudio hasta el día de hoy. ¿Fueron estas habilidades un resultado de la observación constante o resultado de sabiduría adquirida? En el pasado, en el siglo XVI, específicamente en el año 1513, el almirante de origen turco llamado Piri Reis produjo un mapa que representaba una parte significativa del mundo conocido. Este mapa contenía detalles impresionantes y altamente precisos, incluyendo la ubicación de varios continentes y la disposición de los océanos. Pero, ¿cómo pudo el almirante turco, que vivió en una época en la que la tecnología moderna aún no existía, producir una obra tan avanzada y detallada? El mapa de Piri Reis muestra detalles con gran precisión del continente americano antes de que cualquier explorador europeo llegase a esas regiones. ¿Cómo es posible? Otro tema de discusión acalorada es la descripción del continente antártico, el cual actualmente se encuentra cubierto por una gruesa capa de hielo y cuya verdadera forma no fue descubierta sino hasta el año 1949. La verdad es que este mapa es un completo enigma, inexplicable para los cartógrafos actuales, los cuales meditaron mucho sobre la extraña proyección cartográfica utilizada en el mapa. Los estudiosos de la cartografía han dedicado mucho tiempo a analizar la peculiar proyección utilizada en el mapa de Piri Reis, el cual muestra una sorprendente similitud con la técnica que emplea un submarino nuclear moderno para realizar mediciones mientras se aleja de un punto de referencia. En el caso del mapa de Piri Reis, el punto central se encuentra en Egipto. Este descubrimiento ha llevado a especulaciones acerca de la posibilidad de que los antiguos poseían tecnología avanzada para la época y conocimientos geográficos que aún no se han explicado completamente. Además, el mapa de Piri Reis tiene la capacidad de describir con exactitud la longitud, algo que no fue posible para los cartógrafos europeos hasta el siglo XVIII.
¿Es factible que existan otros hallazgos relacionados con el conocimiento ancestral que todavía no hayan sido descubiertos? En referencia al mapa de Piri Reis, se ha descubierto que este es el resultado de una compilación de muchas otras cartografías, las cuales fueron copias de copias, sugiriendo así la existencia de una larga tradición cartográfica en la antigüedad. Muchos expertos creen que estos mapas datan de la época de Alejandro Magno o incluso que son aún más antiguos. Estos mapas del mundo fueron elaborados antes de que se tuviera el conocimiento necesario para navegar por los océanos, lo que plantea interrogantes sobre cómo se logró obtener un conocimiento tan detallado y preciso de la geografía mundial. La historia del conocimiento antiguo está llena de misterios que continúan intrigando a los científicos y estudiosos de todo el mundo. Enormes construcciones revelan una técnica de construcción inexplicablemente avanzada, basada en un conocimiento matemático y astronómico muy complejo. Se especula que una civilización antigua muy avanzada y capaz de navegar por los océanos podría haber transmitido este conocimiento a los constructores de monumentos como la Esfinge, así como a los pueblos de los Andes y de México. Platón, por ejemplo, habló de esta civilización avanzada y de la posible destrucción en la Atlántida como una enorme isla-continente que hoy en día no existe. Aunque la ciencia niega la existencia de una catástrofe global que haya llevado a la destrucción de esta civilización perdida, otras fuentes históricas parecen confirmar la idea de que algo catastrófico ocurrió en el pasado remoto. Además de la Torá, la Biblia hebrea, y los textos del templo de Edfu en Egipto, o las tablillas sumerias, o el Pul Vu, el libro sagrado de los mayas, habla de grandes inundaciones que asolaron el mundo durante meses, acompañadas de una lluvia fría y negra y granizo. Otros relatos antiguos de América del Sur hablan de inundaciones apocalípticas, erupciones volcánicas y terremotos, de épocas de caos, desastres, oscuridad y conflictos, de los que emergieron los dioses para dar forma al mundo. Y aunque este pasado se ha desvanecido en la memoria de la humanidad, no puede ser olvidado ni ignorado. Los conocedores del tema tienden a considerar que la narración del diluvio es una invención de los antiguos, pero imaginemos por un momento que los expertos están equivocados. Consideremos la posibilidad de que una serie de terribles desastres naturales redujeron a nuestros ancestros a pequeños grupos aislados que se dispersaron por todo el planeta. Lo que estamos buscando es un periodo histórico que se ajuste de manera precisa a las leyendas y mitos transmitidos por las antiguas civilizaciones. Pero,
¿Es posible? Tenemos muchos indicios de que sí es posible. La teoría de que un gran cometa explotó sobre Norteamérica hace 12.900 años, provocando una onda expansiva que generó incendios forestales en todo el continente, ha sido refutada en 2009 por un grupo de investigadores liderados por el Dr. Sandy Harrison de la Universidad de Bristol. El equipo encontró claramente cambios en la biomasa quemada y en la frecuencia del fuego, y que el clima cambió precipitadamente, especialmente cuando las temperaturas aumentaron en el final de la fase fría de Joven Drías, hace unos 11.700 años. Este cambio en las temperaturas tuvo un gran impacto en la biodiversidad y la vegetación de prácticamente todo el mundo. Otra pista nos lleva a Los Ángeles, Estados Unidos. Hace más de 40.000 años, unas fisuras en la llanura costera de Los Ángeles produjeron lentamente los pozos de alquitrán del Rancho La Brea, los cuales fueron descubiertos en 1769 por un explorador español. Inicialmente, se realizaron perforaciones para extraer aceite y minerales, y se utilizó el asfalto para impermeabilizar varios productos. Sin embargo, más tarde, se reconoció el valor científico de los fósiles preservados en el asfalto y se comenzaron a examinar cuidadosamente. Los fósiles conservados en el asfalto, incluyendo los huesos de especies actualmente extintas, fueron preservados en excelentes condiciones a lo largo de los años, lo que permitió su estudio en un estado impecable. Durante más de 40.000 años, los pozos de alquitrán de La Brea se fueron formando lentamente a través de fisuras en la llanura costera. En esta fosa de alquitrán se han encontrado una gran cantidad de restos fósiles de animales que vivieron en el pasado, muchos de los cuales no eran originarios de América. Entre ellos se incluyen mamuts, elefantes, rinocerontes, perezosos gigantes, tigres sable, así como caballos y camellos. Esto demuestra nuestra falta de conocimiento sobre la historia antigua. Sin embargo, una gran catástrofe ocurrida alrededor del año 10.500 antes de nuestra era acabó con estos animales. De forma súbita, las temperaturas que habían mantenido una estabilidad durante miles de años, de pronto se elevaron. Un equipo de científicos realizó un asombroso descubrimiento al perforar la capa de hielo en Groenlandia para investigar los cambios en la atmósfera. Descubrieron que las temperaturas se elevaron más de 5 grados en un periodo de entre 3 años y una década, lo que cambió dramáticamente la química de la Tierra, dejando grandes concentraciones de sedimentos volcánicos que en cualquier otro periodo en los últimos 110.000 años.
Este aumento de temperatura sin precedentes estuvo acompañado por desórdenes atmosféricos, gigantescas inundaciones y un surgimiento de volcanes nunca visto. En un corto periodo, las placas de hielo de más de 1 kilómetro de espesor se derritieron y el nivel de los mares aumentó dramáticamente, inundando lo que antes era suelo seco. Antes de que se formara el Mar del Norte debido a un cambio climático importante, se podía caminar desde Inglaterra hasta Escandinavia. Durante esta época, hubo grandes inundaciones que también afectaron las llanuras de América del Norte y se repitieron en Europa y Asia. Los científicos dicen que en la época del final de la era glacial estuvo caracterizada por cataclismos, lo cual, pensamos, podría coincidir con los mitos. Solamente en el Nuevo Mundo se produjo la extinción de alrededor de 70 especies de grandes animales. En Siberia y Alaska se descubrió una gran cantidad de huesos de animales en las capas subterráneas de hielo, lo que evidencia un cataclismo. A finales del siglo XIX, unos cazadores descubrieron accidentalmente el cuerpo congelado de un animal enorme. Se encontraron en su estómago plantas de un clima templado sin digerir, lo que indica que el animal se congeló rápidamente. Tanto que congeló hasta su digestión. ¿Y qué pudo ocurrir en el planeta para congelar en un instante a miles de animales? La verdad es que el enigma de los mamuts congelados en un instante sigue siendo un misterio. Pero los científicos especulan que hace alrededor de 12.000 o 13.000 años, Siberia experimentó un frío intenso. Lo que los datos indican es que la sugestiva actividad volcánica, la rápida fusión del hielo y las extinciones masivas de aquel periodo de tiempo indican un cambio climático abrupto ocurrido hace unos 12.000 años. Pero, ¿qué provocó el fin de la era glacial? ¿Qué causó el cataclismo? Además de la hipótesis del impacto del joven Dryas a causa de un cometa, existe otra hipótesis planteada por Charles Hapgood. Su libro, La deslizante corteza terrestre, de 1958, el cual incluye un prefacio de Albert Einstein, fue escrito antes de que la tectónica de placas fuese aceptada por la gran mayoría de los expertos. Charles Hapgood sugirió un desplazamiento brusco de la corteza terrestre que descansa sobre un núcleo líquido y es más delgada
que la cáscara de un huevo. Esta teoría se conoce como hipótesis del deslizamiento polar. Pero, de igual modo que la ciencia descartó la teoría vigente sobre la estructura de las placas tectónicas, que indica que se separan lentamente durante millones de años, la ciencia también descartó la teoría de Hapgood, la cual sugería que la corteza terrestre podría haberse movido de manera repentina y global. Sin embargo, un científico llamado Albert Einstein se sintió fascinado por esta idea. Aunque actualmente se rechaza la posibilidad de que la corteza terrestre se moviera en su totalidad y de manera súbita. Albert Einstein dijo que se trataba de una idea simple, pero que podría explicar una serie de problemas. Einstein planteó una sugerencia. La corteza de la Tierra es delicada en comparación con la enorme capa de hielo que rodea los polos, que además puede medir hasta 3 kilómetros de espesor. Si se formara una cantidad desproporcionada de hielo, la Tierra podría vibrar como una rueda con un peso desequilibrado en su borde, lo que podría causar un movimiento repentino de la corteza terrestre. El movimiento generado por esa vibración sería suficiente para provocar un desplazamiento repentino de la corteza terrestre. El estudio que se enfocó en el mapa de Piri-Reis fue el segundo libro de Hapgood, titulado Evidencia de una civilización avanzada en la Edad de Hielo. En 1970, Hapgood publicó un tercer libro que consistía en una revisión de su primera obra. A diferencia, en este, Hapgood abandonó la idea de que el hielo polar causaba desplazamientos de la corteza terrestre y en su lugar propuso una fuerza desconocida en el núcleo de la Tierra como la principal causa. Sin embargo, mantuvo la hipótesis original de que el polo se desplazó súbitamente. Pero, ¿es posible que el desplazamiento abrupto de placas haya sido causado por el cometa que impactó en la Tierra, como sugiere la hipótesis científica del impacto del joven Drías? En realidad, aunque esta conexión no ha sido estudiada, parece que todos los indicios señalan que fue así. Hace 55.000 años, el Polo Norte estaba ubicado cerca de Europa, pero se desplazó hasta la bahía de Hudson, Canadá. Posteriormente, hace unos 12.500 años, se movió abruptamente a casi 3.218 kilómetros, en su ubicación actual. Es apropiado afirmar que las tierras y los mares atravesaron el polo debido a un repentino desplazamiento de la corteza terrestre. Si es así, algo ocurrió al final de la era glacial que causó el desplazamiento e impulsó a América fuera de la zona polar. El mar en el norte
se congeló con una fina capa de solo unos metros de espesor. La antigua capa de hielo de Norteamérica, que tenía más de 1,5 kilómetros de grosor, se derritió rápidamente. Por tanto, la teoría de Charles Hapgood, conocida por Einstein, resultó muy interesante, ya que también proporciona una explicación adecuada para algunos mitos sobre el diluvio alrededor del mundo. A pesar del relato del diluvio universal en la Torá, hay otros mitos en todo el mundo que describen terremotos catastróficos, erupciones volcánicas y precipitaciones inusuales como lluvia negra y congelación repentina del suelo. Estos eventos parecen ser coherentes con la posibilidad de un rápido desplazamiento de la corteza terrestre. Tal fenómeno podría haber provocado un cambio en las áreas que antes estaban congeladas, pasando de un clima congelado a uno cálido. O que las zonas cálidas quedaran totalmente congeladas en un breve espacio de tiempo, lo que podría explicar el rápido congelamiento de los mamuts en Siberia. Podría haber provocado el cambio del clima en todo el planeta, lo que también explicaría que la fertilidad del Sáhara se convirtiera en un desierto. Teniendo todo esto en cuenta, es posible que un cometa o el desplazamiento de la corteza terrestre haya sido responsable de la destrucción de una civilización previa, tal y como se describe en algunos relatos mitológicos. La descripción de la Atlántida por parte de Platón incluye la imagen de una gran isla-continente con elevadas montañas, más grande que Libia y Asia Menor juntas, ubicada en el centro del vasto océano que rodea el mundo. Antes, el océano era considerado como uno solo, pero posteriormente se inició la subdivisión del océano en varias partes, denominándose con diferentes nombres como Atlántico, Pacífico o Mediterráneo, entre otros. Por tanto, la isla mítica podría encontrarse en cualquier lugar. La Atlántida, fuente de inspiración para mitos, escritos, películas y libros, ha mantenido a los investigadores y científicos más expertos en constante cuestionamiento, indagando si alguna vez existió o si fue concebido por la mente visionaria de un filósofo. Pero recientemente, en 2023, un suceso trascendental modificó el rumbo de la historia. Un grupo de científicos de la Universidad de Granada, España, han hecho público su descubrimiento tras haber encontrado
un fragmento del continente de la Atlántida en el centro del Océano Atlántico. El hallazgo de minerales como el circonio se erige como la llave maestra de este enigma. El fragmento en cuestión, compuesto por una amalgama de rocas que contienen circones, atestigua la existencia de microcontinentes sumergidos bajo las aguas marinas. Este fragmento fue descubierto en el lecho oceánico del centro del Océano Atlántico, cercano a la dorsal centroatlántica, la monumental cordillera montañosa que constituye la columna vertebral del océano. Este descubrimiento sugiere la existencia de rocas continentales de antigüedad remota que podrían corresponder con la mítica ciudad sumergida de la Atlántida. Los investigadores del Departamento de Mineralogía y Petrología de la Universidad de Granada afirman la posible existencia de uno de los mayores misterios de la humanidad, la ciudad perdida de la Atlántida. Lo que llama la atención es que las rocas oceánicas arrastradas del fondo, con una antigüedad inferior a los 2 o 3 millones de años, contienen minerales de circonio, que provienen de rocas continentales mucho más antiguas, lo que sugiere que podrían ser un fragmento de un continente que ha sido desmembrado en el Océano Atlántico. Varios barcos de la Academia de Ciencias dragaron muestras que son basaltos y gabros de los fondos de los océanos. Y hay un mineral que se llama zircón, que es un mineral extremadamente resistente a todos los procesos geológicos y que además es capaz de conservar el registro de edad mediante los isótopos de uranio, torio y plomo. Pues cuando analizamos los zircones de estas rocas, encontramos que un grupo tiene la misma edad de la roca, que puede ser menos de 1 millón de años generalmente, pero además hay otros granitos de zircón que tienen edades mucho más antiguas, desde 300 hasta 3.200 millones de años los hemos encontrado. Y sus características isotópicas indican que no se han formado dentro de este material, no han cristalizado dentro de estos materiales, sino en los continentes. La única conclusión que podemos extraer es que esos zircones llevan muy poco tiempo, estuvieron muy poco tiempo en los magmas y por tanto provienen de la destrucción de piezas continentales, de islas, vamos a decirlo así, o de microcontinentes que estaban situadas en el centro de los océanos. Hay que marcar la muestra SN62. Y es muy posible que incluso pudieran haber existido este tipo de islas y estuviesen habitadas hace periodos prehistóricos de los cuales pueden quedar registros escritos. Si las islas estas oceánicas, estos microcontinentes, se han destruido de una manera tan rápida como indican la presencia de zircones antiguos en la roca, pues esto quedaría registrado en la memoria colectiva de esta gente, se podría transmitir como mitos, ¿no?, que podrían dar lugar a la idea de la Atlántida. Otra teoría sobre la ubicación del continente perdido lo ubica en un lugar muy poco conocido. En los mitos de la cultura védica indoaria, en el Seravesta, describe que esa isla no solo se destruyó tras un diluvio, sino que quedó cubierta por hielo y nieve. ¿Y qué isla o continente está cubierto por hielo? La Antártida.
Una gran candidata es la Antártida, porque si el Polo Norte se desplazó, como indicó Charles Hapgood, también debió hacerlo el Polo Sur. Si hace muchos milenios la Antártida estaba en una región más cálida y habitable, plantea la posibilidad de que alguna civilización haya existido allí. Con el tiempo, y bruscamente, el continente se desplazó hacia el Polo Sur. Esta teoría se apoya en mapas que revelan la presencia de tierras antárticas cartografiadas en lo que hoy está debajo del hielo. No solo existe un solo mapa en particular, como el elaborado por el almirante turco Piri Reis, que presenta un conocimiento detallado de la Antártida que parece desafiar las creencias de la época en cuanto a la geografía del mundo, sino que existe otro más. Aunque el mapa de Piri Reis ubica a la Atlántida en otro lugar, en el centro del Océano Atlántico. Es crucial mencionar que no se refieren a un único mapa como el de Piri Reis, que podría ser objeto de dudas. Existen varios mapas, incluyendo el de Oronteus Finaeus de la Antártida del año 1532, que es increíblemente detallado en su representación del continente. Incluso exhibe ríos que existían allí, pero que no se habían descubierto en el siglo XVI. El mapa de Oronteus Finaeus muestra la Antártida con costas libres de hielo, cuando la capa de hielo solo estaba presente en el interior más profundo. Sin embargo, la Antártida no fue descubierta hasta el año 1820 de nuestra era. ¿Cómo lograron los cartógrafos europeos representarla en sus mapas? Solo se puede entender plenamente si ellos la copiaron de copias de otros mapas que se remontan a miles de años atrás. Los albores de la humanidad podrían haber sido mucho más antiguos de lo que se pensaba. Si bien algunas de las hipótesis que se presentan pueden parecer especulativas o cuestionables si se las examina de manera individual, cuando se ensamblan como las piezas de un rompecabezas, empiezan a tomar forma y surgen evidencias de una civilización olvidada que desapareció mucho antes del inicio de la historia registrada y aceptada. Para encontrar más indicios o evidencias, viajaremos a Bolivia. El arqueólogo Neil Stead afirma que la antigua ciudad de Tiahuanaco, Bolivia, que fue un observatorio estelar alineado con el Sol y las estrellas, fue construido hace 12.000 años. Aunque esta afirmación se basa en los estudios del arqueólogo austríaco Arthur Poznański, quien elaboró una construcción teórica monumental en la que expuso que el hombre es mucho más antiguo en el mundo de lo que la ciencia actual supone. El texto trata sobre el uso del templo de Kalasasaya
para establecer una cronología en la historia de la humanidad. Poznański sostiene que el ligero error en la orientación del templo no fue un simple error humano, sino que se debió a cambios en la eclíptica hace unos 17.000 años. Además, como evidencia arqueológica, menciona el descubrimiento de huesos humanos y de un toxodonte extinto hace 12.000 años en el mismo estrato. En la actualidad, las ruinas de Tiahuanaco son consideradas por algunos estudiosos como la ciudad más antigua que ha sido descubierta en todo el mundo. En la misteriosa Tiahuanaco, hombres antiguos cortaron y pulieron losas de piedra de forma matemática precisa, incluso con fragmentos de 6 metros de longitud, 4 metros de anchura y 1,5 metros de espesor. Los bloques de piedra requerían una fuerza monumental para ser movidos, cortados y pulidos, algunos de los cuales pesaban hasta 100 toneladas. Aunque la ciencia ahora cree que Tiahuanaco tiene una edad máxima de 2000 años, la pregunta sigue siendo: ¿quiénes fueron los seres que construyeron estos lugares gigantescos del período preincaico? Su capacidad para realizar esta hazaña sigue siendo un misterio. Aunque la evidencia muestra que fue construida por una civilización más avanzada que los incas. Y aunque, según el arqueólogo Carlos Ponce, los orígenes de la civilización Tiahuanaco se remontan al siglo XVI antes de nuestra era, para muchos eso no explica la enigmática construcción. El templo, construido con una gran precisión, permitía verificar con exactitud los cambios de estaciones y el ciclo anual de 365 días. Cuando los conquistadores españoles consultaron a los habitantes incas acerca de la construcción de Tiahuanaco, estos respondieron que no fueron ellos quienes la construyeron, sino que había sido levantada miles de años antes de su tiempo. ¿Podrían los mitos que hablan de civilizaciones que desaparecieron hace miles de años ser verdaderos? ¿La ciencia está pasando por alto evidencias de un pasado que hemos olvidado? Una nueva generación de investigadores está examinando anomalías que la ciencia ha desestimado. Están planteando preguntas que pueden cambiar nuestra comprensión de la historia humana. Para conocer otra cultura enigmática, nos trasladamos a Perú. La fortaleza inca de Sacsayhuamán, a 2 kilómetros de Cuzco, es otra posible prueba o indicio. ¿Quién construyó Sacsayhuamán? Los arqueólogos indican que su construcción la comenzó el inca Pachacútec en el siglo XV de nuestra era. Pero, ¿cómo fue posible? ¿Cómo fue construida por personas
que no tenían metales duros, cemento, poleas, ruedas o grúas. La verdad es que muchos investigadores piensan que su edad es indeterminable. Sacsayhuamán, un misterio aún por resolver, es considerado uno de los lugares más enigmáticos del mundo. Las piedras encajan perfectamente sin necesidad de pegamento. Y hay rocas de gran tamaño cuyo traslado aún hoy en día es desconocido. Además, existen 2 túneles, uno de ellos cerrado al público, además de encontrarse una escritura de 30.000 años de antigüedad. Según el investigador estadounidense Derek Cunningham, el zigzagueo de las murallas revela un antiguo conocimiento de alineaciones astronómicas y podría ser un tipo de escritura antigua. Además, se han descubierto valores astronómicos en Sacsayhuamán que se repiten en otros lugares del mundo, por lo que se cree que podría tratarse de un tipo de escritura astronómica realizada durante mucho tiempo. Otro misterio sin resolver nos lleva a África, a Egipto. Los egipcios son otro pueblo que no conocía la rueda, ni la polea, ni la grúa. ¿Cómo podían transportar bloques de 100 toneladas? La verdad es que ni siquiera hoy en día su tecnología no se puede explicar ni imitar. Existen ciertos hechos en la historia que resultan enigmáticos y trascendentales, pues, según las fuentes oficiales, los egipcios no habrían descubierto la rueda hasta la 12ª dinastía. Mientras que en la 13ª dinastía surgieron instrumentos como la plomada y un instrumento de medición utilizado en el antiguo Egipto, que consistía en miras de observación confeccionadas con cañas de palma, lo cual nos deja perplejos. La narrativa de los albores egipcios es objeto de un sinfín de discusiones entre los eruditos. Los períodos arcaico y antiguo parecen contradecir la supuesta progresión tecnológica y científica de la cultura egipcia. Meyer, uno de los primeros historiadores modernos que se especializó en el estudio de Egipto, afirma que la primera dinastía surgió de manera casi repentina alrededor del año 4500 antes de nuestra era. A partir de entonces, hasta la 4ª dinastía, se cree que se construyeron grandes monumentos que se han convertido en el patrimonio de la humanidad y se desarrollaron impresionantes sistemas para medir el tiempo. A partir de la 5ª dinastía, los avances y los progresos en el conocimiento egipcio
disminuyeron drásticamente, mientras que la cultura se volvió cada vez más rudimentaria y precaria. De hecho, se observa un marcado estancamiento y un desconcertante proceso de involución en todos los aspectos de la vida egipcia. A partir del año 2000 antes de nuestra era y hasta la dinastía tolemaica, que se sitúa en el año 300 antes de nuestra era, se desarrolla una nueva historia egipcia que parece estar más en sintonía con la idea de progresión lineal que muchos historiadores han defendido a lo largo de los años. Sin embargo, a pesar de los debates y las discusiones, aún queda mucho por conocer acerca de los misteriosos albores de la cultura egipcia. ¿Cómo es posible que una civilización tan avanzada en la construcción de monumentos y sistemas de medición del tiempo no haya sido capaz de seguir progresando? ¿Qué factores pudieron haber causado el estancamiento y la involución que se observan en la cultura egipcia a partir de la quinta dinastía? ¿Qué misterios oculta la nueva historia egipcia que se desarrolló después de la dinastía tolemaica? Son preguntas que siguen sin respuesta y que continúan alimentando la fascinación por la historia y la cultura de Egipto en todo el mundo. La perfección alcanzada por la tercera dinastía egipcia en la construcción, tanto mecánica, óptica y matemáticamente, sigue siendo un misterio inexplicable. En contraste, los constructores del hipóstilo de Karnak, 1500 años después, no comprendían la importancia de los cimientos y su construcción se desmoronó en el siglo XIX. Si se examina la cronología de los descubrimientos egipcios a partir de la 11ª dinastía, se observa una diferencia abismal. En torno al año 2200 antes de nuestra era, los primeros textos astronómicos se inscribieron en los sarcófagos de los faraones y los funcionarios, mostrando un conocimiento rudimentario de la astronomía, omitiendo la existencia de los eclipses. La 12ª dinastía presenció el surgimiento de las primeras ruedas con radios y ejes. Mientras que el papiro Rin de la 13ª dinastía, sobre el año 1700 antes de nuestra era, nos muestra un nivel científico elemental. El vidrio fue introducido durante la 14ª dinastía y la plomada durante la 18ª dinastía, el Imperio Nuevo. La 26ª dinastía, año 600 antes de nuestra era, trajo los primeros cuchillos de hierro. Y durante la época tolemaica, 300 años antes de nuestra era, se determinaron los meridianos basados en la Osa Mayor y se utilizó la cuerda para medir el espacio. Si se considera la posibilidad de que las pirámides fueron construidas antes de la cuarta dinastía, se entiende mejor la ausencia de referencias a la tecnología empleada en los documentos y papiros de la época.
Tal vez los faraones del Imperio Antiguo simplemente aprovecharon edificios construidos mucho antes. Esta hipótesis no parece descabellada si se tiene en cuenta que el historiador árabe Abu Masher Jafer relata que, en su tiempo, ya circulaba la historia de que las pirámides fueron construidas antes del diluvio. En el libro Guardián del Génesis, de Robert Bauval y Graham Hancock, se plantean muchas hazañas inexplicables. ¿Cómo consiguieron los constructores antiguos que el sarcófago de la cámara del rey de la Gran Pirámide encajara perfectamente al milímetro con la superficie de la piedra? Esta habilidad demuestra un profundo conocimiento de la física y sigue siendo un misterio, al igual que la técnica de la perforación utilizada. La realidad es que todo es un enigma. Y aunque algunos aspectos podrían explicarse por medio del esfuerzo de cientos de trabajadores que pulieron las piedras por años, hay misterios como el de las vasijas egipcias que están hechas de alabastro, basalto e incluso la piedra más dura de todas, la diorita. Al contemplar un receptáculo elaborado en diorita, es sencillo percibir cómo se podría agujerear perforando directamente hacia el interior. No obstante, ¿cómo lograron los antiguos egipcios perforar ángulos tan precisos en su elaboración? Esta habilidad es inalcanzable para la tecnología actual. A pesar de ello, se han descubierto miles de piezas modeladas por esta civilización, incluso 2000 años antes del comienzo de la civilización. Y por este y muchos más ejemplos, el misterio de su técnica aún persiste. ¿Cómo lograron los antiguos constructores alinear sus colosales pirámides con los puntos cardinales de la Tierra de manera tan impecable, en una dirección perfecta hacia el este-oeste y el norte-sur, con una precisión no igualada por los constructores modernos? Se cree que la Gran Pirámide es una estructura matemática avanzada que simboliza el hemisferio norte y contiene el valor sagrado de pi, que representa la cantidad de veces que el diámetro de un círculo encaja en su circunferencia. Se puede ver claramente que en las pirámides se utilizó un sistema de matemáticas y tecnología avanzada para su época, lo que permitió alcanzar logros impresionantes. Pero hay un dato curioso.
es posible observar que las tres pirámides no están perfectamente alineadas si se examina su disposición. Micerinos, en particular, está desplazada ligeramente de su posición. ¿Fue un fallo? ¿Fue un error? Todo indica que no. Los arqueólogos descubrieron que las tres pirámides, al colocarse juntas, forman la constelación de Orión tal y como se vio hace más de 12.000 años. Los constructores consideraban a Osiris de suma importancia y por ello decidieron emplazar las tres pirámides de Giza para que reflejaran en la Tierra las tres estrellas del cinturón de Orión. Sin embargo, esa conexión era solo el inicio. Robert Bauval descubrió que las otras dos pirámides cercanas a las tres de Giza llevaban nombres de estrellas, lo que le permitió vislumbrar un plan más amplio que lo dejó atónito. Para los antiguos egipcios, la constelación de Orión, que representaba al dios Osiris, existía tanto en el cielo como en la tierra. Por otro lado, el egiptólogo John Anthony West descubrió que la esfinge de Giza no se había erosionado por el clima de la misma manera que las construcciones cercanas. El resto de las construcciones habían sido desgastadas por la arena y los vientos del desierto, pero la esfinge no. En lugar de un desgaste horizontal, la esfinge tenía marcas de erosión redondeadas y onduladas. La causa del desgaste se debió al tipo de clima que experimentó. ¿Y qué pudo ocasionar este desgaste en la esfinge? Solo el agua. El agua cayendo copiosamente sobre las paredes de la esfinge pudo producir esos contornos redondeados. Aunque se pregunta, ¿cómo es posible que haya agua en el desierto del Sáhara? Sin embargo, la respuesta es que esto ocurrió aproximadamente hace 10.500 años antes de nuestra era, durante el final de la era glacial. En ese momento, la esfinge era una enorme estatua de león que fue tallada en la roca por un grupo de escultores desconocidos. Después de varios siglos de lluvias que se produjeron a raíz de un cambio climático, la esfinge comenzó a erosionarse. Miles de años después, un faraón talló la cabeza de sí mismo en la imagen, aunque la cabeza parece haber sido tallada más de una vez. En consecuencia, la esfinge es mucho más antigua de lo que se creía inicialmente. Esta teoría fue ridiculizada por los egiptólogos,
pero los geólogos confirmaron la veracidad de los hechos. Además, la disposición de las pirámides de Giza parece ser una prueba más de la antigüedad increíble de la Esfinge. La disposición de las pirámides coincide con la posición de Orión en el año 10.500 antes de nuestra era, cuando la Esfinge miraba hacia la constelación de Leo, su propia imagen en el cielo. La posición de Orión en esa fecha coincide exactamente con las tres pirámides. Dos disciplinas científicas sólidas, la geología y la astronomía, sugieren que la antigüedad de la Esfinge se remonta aproximadamente al año 10.500 antes de nuestra era, es decir, hace unos 12.500 años. El egiptólogo Fakhri Hassam afirmó que alrededor del año 10.500 antes de nuestra era, el territorio de Egipto sufrió cambios importantes debido a las inundaciones masivas que cubrieron el valle del Nilo y el delta en general. Estas inundaciones fueron en forma de aluviones y causaron una gran devastación en el área debido al final del período glaciar. ¿Pudieron los constructores de la Esfinge de Giza remontarse a un tiempo tan distante? Los textos del templo de Edfu hablan de un grupo de dioses constructores conocidos como Neteru que supervisan y trajeron los primeros frutos de la civilización. Este grupo de dioses proviene de una isla sumergida y son considerados dioses por los egipcios. Un dios similar a los Neteru es el señor de la antigua Tiahuanaco, en Bolivia. De acuerdo a lo que ya conocemos, los textos del templo de Edfu en Egipto hablan de un grupo de dioses constructores conocidos como Neteru, los que supervisan, que trajeron los primeros frutos de la civilización. Este grupo, conocido como los 7 sabios o los dioses constructores, proviene de una isla sumergida y fueron considerados dioses por los egipcios. Un dios similar a los Neteru es el señor de la antigua Tiahuanaco en Bolivia. En la enigmática ciudad de Tiahuanaco, los habitantes veneraban a Huiracocha, una deidad descrita como alta, blanca y barbuda, quien llegó en un tiempo de caos y destrucción cruzando los océanos para traer la renovación. En México, el misterioso dios blanco, conocido como Quetzalcóatl, llegó junto con otros para llevar los primeros frutos del conocimiento a la región. Su símbolo, la serpiente emplumada, se puede encontrar en todo Teotihuacán en representación del enigmático dios que llegó desde el este después de grandes cataclismos para traer la civilización a esta parte del mundo. ¿Podrían estos seres considerados divinos por estas civilizaciones como Osiris, Huiracocha y Quetzalcóatl, entre otros, haber sido seres humanos reales que llegaron de un lugar distante
y sobrevivieron a un cataclismo que destruyó su hogar y civilización? ¿Podría haber existido una civilización remota aún sin identificar que dejó su huella en Egipto, México y Sudamérica, transmitiendo un cuerpo de conocimientos avanzados, aunque sea difícil discernirlo? Entre los complejos arquitectónicos de diferentes partes del mundo, existen tantas similitudes que sugieren dos hipótesis. La primera nos lleva a la conclusión de que es posible que sus constructores hayan sido los mismos o que hayan sido discípulos de la misma escuela, pertenecientes a una sociedad avanzada cuyo origen podría situarse alrededor del año 23.000 antes de nuestra era y que tuvo su apogeo entre los años 15.000 y 10.000 antes de nuestra era. Y la segunda hipótesis nos lleva a la conclusión de que es probable que los egipcios y mesoamericanos no hayan construido estos complejos y, por lo tanto, desconocían su verdadera función. Es probable que hayan simplemente adoptado la idea y la arquitectura. Debemos considerar la posibilidad de que haya habido civilizaciones altamente desarrolladas de las que sabemos poco en el pasado prehistórico. No se trata de seres extraterrestres que construyen faros interplanetarios, ni de gigantes con habilidades sobrenaturales. Se trata de un pueblo que pudo haber existido hace 12.000 años y que poseía conocimientos avanzados en diversas disciplinas científicas. Sin embargo, para aceptar esta hipótesis, debemos cuestionar el axioma que sostiene que algo no existe si no hay documentos que lo describan, y buscar otro tipo de pruebas. Aunque los textos del templo de Edfu, las tablillas de los sumerios y la propia Torá o Biblia hebrea, entre otros, nos indica lo contrario. Es probable que en la época preglacial haya habido una relativa unificación cultural del mundo antiguo, pero por razones desconocidas, posiblemente políticas y climáticas, esa antigua civilización dejó de existir y fue reemplazada por una serie de civilizaciones locales de menor duración que mostraban características de esa cultura común. Si se consideran juntos los elementos comunes, como las enormes pirámides alineadas con los puntos cardinales, el conocimiento matemático, la astronomía avanzada, la construcción con enormes piedras y el proceso de momificación, surge la posibilidad de que haya una conexión entre estas culturas antiguas. La existencia de estos puntos en común plantea una nueva pista para investigar sobre una posible civilización previamente desconocida. Ambas culturas utilizaron el proceso de la momificación para preservar y honrar a sus muertos. Y en este sentido, se hizo un descubrimiento muy enigmático. La Universidad de Ulm, en Alemania, a través de la doctora y patóloga Irina Balabanova, hizo un descubrimiento sorprendente. Muchas momias egipcias contenían cocaína y nicotina, ambas sustancias originarias de Sudamérica.
La afirmación de que las momias egipcias de la cuarta dinastía contenían estas sustancias parece contradictoria, ya que se cree que estas plantas llegaron a Medio Oriente después del viaje de Colón en el siglo XV. Por tanto, ¿qué está ocurriendo? Esto parece algo anacrónico. La investigación de la doctora Irina se repitió con cientos de momias y no quedó lugar a dudas. Muchas momias contenían estas sustancias, lo que indica que en un pasado remoto unos navegantes atravesaron el mar e influyeron en las culturas a ambos lados del Atlántico. Si en verdad existió una civilización antigua, surge una pregunta evidente. ¿Por qué no hay rastros de su existencia? En realidad, simplemente no los estamos reconociendo. Buscamos elementos que se asemejen a los nuestros y suponemos que el progreso está vinculado a la tecnología, que son una extensión y mejora de nuestras funciones corporales y vitales. Pero quizás diferentes civilizaciones crearon tecnologías diferentes. Para nosotros, las construcciones de piedras complejas son una prueba de la existencia de otras civilizaciones antiguas que dejaron allí plasmados sus conocimientos. Los constructores de las pirámides registraron en ellas los avances de una ciencia cuyos orígenes, métodos, fines y antigüedad aún desconocemos. Otra posible explicación complementaria para nuestra ignorancia acerca de la historia tecnológica de la humanidad podría ser la gran cantidad de bibliotecas destruidas a lo largo de los años. Sin mucho esfuerzo, se pueden enumerar muchos ejemplos, como la Biblioteca de Alejandría, entre otros. Si se hubiera conservado la Biblioteca de Alejandría, por ejemplo, habríamos encontrado la obra de Berosus, historiador que narró la historia de Babilonia desde el año 12.000 antes de nuestra era. Otras obras perdidas como esta, sin duda, nos habrían brindado datos valiosos sobre la cultura avanzada que se considera parte del periodo neolítico. Por otro lado, en muchas culturas tenemos cientos de relatos similares al diluvio. En la tradición y rituales de los indios Hopi, el pueblo nativo americano más antiguo del continente, se refieren a ciertas entidades como Kashinas, quienes son considerados seres respetados enviados desde otros planetas o estrellas con el propósito de brindar apoyo y orientación a los clanes. Estos seres toman la forma de seres humanos como parte de su presencia en la cultura y prácticas de los Hopi. Durante el siglo III antes de la Era Común, el historiador y sacerdote Beroso el Caldeo escribió en lengua griega su obra Babiloniaca, en la que relata la historia de Babilonia. Se narra la historia de un personaje llamado Oannes, considerado un ser mítico y sabio que habría enseñado la sabiduría a la humanidad.
Según el relato de Berosus, Oannes sería el líder y el más sabio de los Annedoti o Apcayu, criaturas anfibias representadas en los relieves babilónicos como seres con un cuerpo de pez y un torso humano. Se cuenta que Oannes era enviado cada mañana por Ea Enki desde las aguas del Golfo Pérsico para instruir a la humanidad, enseñando a los hombres la escritura, las artes y las ciencias mucho antes del gran diluvio. Se puede mencionar otro ejemplo similar como el de Dagon, que proviene de la raíz semítica dag, que significa pez pequeño. Dagon era una divinidad anfibia venerada en Siria y en la región más occidental de Mesopotamia como un antiguo dios de la fertilidad. Más tarde, se convirtió en el principal dios de los filisteos, quien era adorado como el dios del mar. Sus templos principales se encontraban en Gaza y Asdod. Los textos proféticos y escritos bíblicos también mencionan al dios filisteo Dagon. En el capítulo 16 de Jueces, en 1 de Samuel 5 y 1 de Corintios 10, nos encontramos al dios Dagon. Pero, ¿tenemos más datos sobre los antediluvianos en textos bíblicos o extrabíblicos? El Midrash levítico Rabá presenta una visión intrigante de la generación del diluvio. Aunque a los antediluvianos y concretamente a los hijos de Dios se les atribuyen cualidades divinas, se les considera todo lo contrario debido a su conducta injusta que contrasta con su propia naturaleza. Además de las características que se encuentran en la Biblia, el Midrash levítico Rabá proporciona otros detalles sobre la naturaleza de estas personas que parecen desarrollar su condición heroica mencionada en Génesis y los sitúa en un estadio superior al de los hombres postdiluvianos, especialmente en su físico y longevidad. El Midrash levítico Rabá atribuye a los hombres de la generación del diluvio el estatus de reyes. Las particularidades que los antediluvianos presentaban eran diversas, pero destacaban dos aspectos en particular: el estatus de realeza que ostentaban los hombres de esa época y la impresionante fortaleza física que poseían tanto las mujeres como los niños. Sin embargo, se enfatiza que su conducta lasciva y su indecencia los privaron de la naturaleza divina de la que gozaban en la descripción del texto bíblico. El título de reyes responde a este tipo de excelencia, pero amplifica la dimensión de su lascivia, convirtiéndolos en un modelo de conducta execrable. Pero, ¿cómo interpreta el Midrash levítico Rabá la naturaleza de estos antediluvianos descritos en Génesis como los gigantes, incluso después como los héroes de antaño, identificados también como varones renombrados?
Según el Midrash Levítico Rabá 23:9, los hombres de la generación del diluvio eran reyes, pero fueron borrados del mundo precisamente a causa de que estaban empapados por la indecencia. La condición real que el Midrash les otorga los sitúa en una posición intermedia entre Dios y los hombres postdiluvianos, evitando cualquier competencia con las cualidades del propio Dios. Aquellos hijos de Dios, los antediluvianos, previsiblemente la descendencia de Caín, que habitaban en los tiempos previos al diluvio, no solo sufrieron una condena divina que los hizo desaparecer del mundo, bien sea por el agua o por el fuego, sino que también fueron objeto de otro tipo de castigos menos drásticos que los apartaban de la divinidad y los colocaba en un estado inferior al que poseían previamente. Según relata el Midrash Levítico Rabá, estos castigos consistieron en la privación de la luz primigenia de la creación. Finalmente, además de ser sometidos al castigo divino del diluvio bíblico, los antediluvianos también padecieron la furia celestial en la forma de fuego ardiente, y se les privó tanto del porvenir eterno, tal y como se especifica en el texto de la Mishnah, como de la luz primigenia de la creación. Después de todos los paralelismos presentados, surge la cuestión de si es posible que todas las culturas antiguas del mundo se refieran a lo mismo, pero que sea simplemente el resultado casual de la imaginación de cada una de ellas. ¿Todo esto podría ser una coincidencia sin precedentes? ¿Hasta qué punto se trata de un mito y cuándo se convierte en un hecho? ¿Por qué estos seres divinos vienen más allá del agua? ¿Se trata de un hecho literal, figurativo o solo un simbolismo? ¿Estos seres proceden de más allá del mar? ¿De qué tierras? ¿Podrían ser los restos de seres con trajes especiales que antiguos pueblos locales habrían asimilado y descrito como con forma de un pez, simplemente porque no encontraron otra forma de representarlos de manera más adecuada? Lo que sí parece evidente es que tanto en los textos de la creación como en la teoría de la evolución, todo parece haber comenzado en el agua. Enoc, el antiguo profeta y escritor, ha sido objeto de misterio y especulación durante siglos. Según los relatos, Enoc fue llevado al cielo por los ángeles y regresó con conocimientos divinos que compartió con la humanidad. Sin embargo, algunos textos antiguos
mencionan a los vigilantes, seres que enseñaron a la humanidad tecnologías y conocimientos avanzados, pero también se corrompieron y trajeron el mal al mundo. Hay quienes ven un paralelo entre Enoc y los vigilantes con los 7 sabios o dioses constructores que llegaron a Egipto, una figura enigmática en la mitología egipcia. Se dice que estos sabios también trajeron conocimientos y tecnologías avanzadas a la antigua cultura egipcia, pero, al igual que los vigilantes, algunos creen que estos sabios también trajeron consigo el mal. El enigma de Enoc y su relación con los vigilantes y los 7 sabios sigue siendo objeto de debate y especulación en los círculos místicos. Algunos ven a los vigilantes o 7 sabios como mensajeros divinos que trajeron la sabiduría a la humanidad. Mientras que otros los ven como enigmáticos portadores de un conocimiento oscuro y oculto. La información disponible sugiere que las aguas son el lugar donde todo comenzó, aunque cada sociedad haya tejido su propia narrativa mitológica, modificándose en algunos casos. Por ende, parece razonable pensar que la civilización avanzada provenga del mismo lugar de origen. Hace alrededor de 12.000 años ocurrió el último periodo de glaciación que provocó un notable aumento del nivel del mar y cambios abruptos en la temperatura. Ya fuese por el impacto de un cometa o la posibilidad de un desplazamiento en el eje de rotación de la Tierra a causa del peso exorbitante del hielo acumulado en los polos, ocasionó transformaciones climáticas importantes por todo el planeta. Este fenómeno climatológico de tal envergadura dificulta en gran medida la indagación del pasado más antiguo. A pesar de las explicaciones anteriores, para la ciencia es impensable que una cultura pueda durar miles de años y desaparecer sin dejar rastro. Por tanto, se ha formulado una hipótesis que sugiere que lo acontecido se asemeja a la caída del Imperio Romano. Pese a la desaparición del imperio, su lengua y religión oficial no se extinguieron, sino que subsistieron en pequeñas agrupaciones independientes que perduraron a lo largo de la Edad Media. Lo mismo podría haber sucedido con la civilización ancestral, que se sospecha que erigió las construcciones de Bolivia o Egipto. Ya sea debido a un proceso político o climático, la desaparición de esta civilización dejó rastros arquitectónicos, lingüísticos y mitológicos en todo el mundo, aunque para nosotros sean simples datos que no se relacionen entre sí más que por una casualidad.
los pueblos hiperbóreos, los dioses blancos, Agartha, Lemuria, el continente de Mu, la Atlántida, la Torre de Babel, el Arca de Noé, los 9 desconocidos de Azoka o los 7 sabios de Egipto, pueden ser simplemente rastros dispersos de esta antigua civilización que abarcó extensos territorios. En cuanto a la sombra que se cierne sobre esta posible civilización antigua, la comunidad científica debería reflexionar. Dado que el problema no se ha tratado seriamente y de forma abierta, la mayoría de los estudiosos que han trabajado en el tema han sido denostados o condenados al ostracismo, lo que, lógicamente, ha evitado la difusión de estudios sobre esta materia. En los albores de la humanidad, el conocimiento y la sabiduría eran transmitidos de forma oral de generación en generación, pero a medida que la humanidad se desarrollaba, surgió la necesidad de registrar y preservar la información de una manera más duradera. Así, nos llegó el relato del diluvio universal con historias alrededor de todo el mundo. Entonces, la pregunta que surge es: ¿de dónde surgió la escritura en el mundo? ¿Puede ser la escritura, concretamente la egipcia, un rastro o prueba de la civilización atlante? Algunos argumentan que los egipcios fueron los primeros en desarrollar la escritura jeroglífica hace más de 5.000 años. Otros sostienen que los sumerios fueron los que desarrollaron la escritura cuneiforme hace más de 6.000 años. Y hay quienes afirman que fueron los cananeos los que crearon el alfabeto. Pero, más allá de estas teorías, sigue siendo un misterio el surgimiento de la escritura en el mundo y quién fue el primer humano en tener la idea de registrar información en una superficie. Porque ¿la escritura fue una habilidad divina o enseñada a los humanos? ¿Se creó simultáneamente en diferentes partes del mundo y como resultado de la observación de patrones naturales? ¿Fue desarrollada para preservar la historia y la cultura, para satisfacer necesidades comerciales y administrativas o para controlar el poder en manos de una élite?
¿Fue utilizada para comunicarse con seres divinos? ¿Para transmitir conocimientos? ¿Para trascender la mortalidad? ¿O para plasmar la creatividad y expresar sentimientos? ¿La escritura fue originada por la evolución natural del lenguaje? ¿O para resolver problemas científicos y matemáticos? Sea cual sea la respuesta a estas preguntas enigmáticas, lo cierto es que la escritura ha sido una herramienta fundamental para el desarrollo de la humanidad y la transmisión de conocimientos. La escritura ha permitido la preservación del conocimiento, la transmisión de la cultura y la historia, la comunicación efectiva y la resolución de problemas complejos. La escritura ha sido y sigue siendo una de las mayores invenciones de la humanidad que nos permite conectar con el pasado y construir un futuro mejor. Y en este sentido, la verdad se esconde detrás del velo de la percepción, y solo aquellos con la mirada aguda pueden vislumbrar la realidad que yace oculta ante nuestros ojos.